Evangelio de Marcos, capítulo 10. Hoy vamos a estar entonces en este estudio bíblico, mis hermanos, viendo acerca de el divorcio. Hemos estado viendo cada uno de los capítulos del Evangelio de Marcos y ha sido de gran bendición para nosotros. Hemos podido ver cómo desde el capítulo 8 de Marcos se da un giro un poco a la forma de cómo Jesús empieza a tratar y las cosas que Jesús comienza a hacer en su ministerio. Y ahorita, mis hermanos, entonces llegamos al capítulo 10, pero como les he venido diciendo ya hace mucho tiempo, el Evangelio de Marcos es un evangelio que tiene como público objetivo los romanos. Y por eso es que vemos que hay cosas que se resumen, que se omiten por el bien del entendimiento del público. Y en este caso, Marcos, el evangelista, ha omitido todo el ministerio de Jesús en Judea. Si quieren ver cuál es el ministerio de Jesús en Judea, lo pueden ver desde Lucas capítulo 10 hacia adelante. Muy ordenadamente muestra lo que Jesús hace allí en Judea. Sin embargo, eso va a ser un trato muy específico para con los judíos, cosa que al público gentil de Marcos no le va a llegar bien, no le va a interesar mucho, ya que Marcos quiere darse a entender de la mejor manera para el público romano. Ahora entonces vamos a ver un tema no, vamos realmente a estudiar el pasaje, pero este pasaje contiene un tema bastante delicado y también bastante interesante, un tema que también genera a veces mucho morbo, pero que realmente no es tan complicado cuando lo vemos a la luz de la palabra, a la luz de las escrituras. Hoy vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 12 y va a ser el pasaje que vamos a estar estudiando, que tiene como título El divorcio visto en Marcos. Bueno, el título del estudio. El título de la Reina Valera es Jesús enseña sobre el divorcio. Sin embargo, recordemos que los títulos, ni los capítulos, ni los versículos son inspirados. Eso realmente se puso después. Y realmente Jesús acá no va a enseñar sobre el divorcio. Lo que va a suceder acá con Jesús es que le van a hacer una pregunta sobre el divorcio y Jesús lo que va a hacer es que va a empezar a enseñar sobre el matrimonio. Va a empezar un poco respondiendo a la pregunta, pero va a terminar enseñando sobre el matrimonio. Vamos a empezar entonces a leer, mis hermanos. Espero que podamos tomar este estudio con madurez. Este es un tema delicado que puede mover la susceptibilidad de muchas personas, los sentimientos, especialmente por las vivencias personales de muchas personas que han pasado por algo tan difícil como es el divorcio, algo tan complicado. Pero centrémonos hoy en lo que dice la palabra, siempre sabiendo que ella es nuestra mayor norma de fe y conducta, que es inspirada por Dios y que realmente no somos nosotros los que hablamos acá, sino que es el Señor el que habla a través de su palabra. Vamos entonces a leer los versículos del 1 al 12. Vamos a leer la palabra del Señor y dice así: Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él respondiendo les dijo: ¿Qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne, así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Muy bien.
El versículo 1 entonces comienza diciendo que se levantaron de allí. ¿Se levantaron de dónde? De donde estaban, de Capernaum. Recordemos que Jesús viene de Capernaum. Ya para finalizar su ministerio, se acerca obviamente allí a la región de Judea, porque allí es la región donde él va a morir, ¿cierto? Allí es donde va a ser juzgado por los romanos y allí es donde va a morir, a las afueras de la ciudad de Jerusalén. Ya este es como el viaje más largo, o de los viajes más largos que hace Jesús, desde la región de Galilea, donde estuvo centrado su ministerio la mayor parte del tiempo, y caminan todo eso desde Galilea hasta el Mar Muerto, hasta el Mar Muerto. Allí entonces se pone a enseñar, sino acá no vemos las enseñanzas de Jesús en Judea, pero se pone a enseñar allí ya para terminar su ministerio, y de repente entonces resulta que los fariseos llegan hacia donde él y le hacen una pregunta, dice acá, para tentarle, ¿sí? Como era común en el ministerio de Jesús, siempre estaba rodeado de muchas personas. Jesús nunca andaba, casi nunca pudo estar solo con sus discípulos. Algunas ocasiones, 2 o 3 veces que pudo estar solo para dormir, pero siempre el ministerio fue muy movido, el ministerio de Jesús. Siempre estaba rodeado de personas, siempre habían personas que estaban allí para preguntarle, para buscar un milagro, una sanidad. Y esta no fue la excepción. Esta no fue la excepción. Dice que vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, o sea, para el lado de Israel, para el lado de Jerusalén, al lado izquierdo si lo vemos desde el mapa. Y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba como solía. Recordemos que el ministerio de Jesús no se basó en milagros, no se basó en sanidades, aunque hizo muchas, pero él siempre quiso ser reconocido por la predicación del Evangelio y no tanto por los milagros, los prodigios y todo este tipo de cosas, que aunque las hizo en muchas ocasiones, siempre el centro del ministerio fue la predicación del Evangelio, la enseñanza. Dice que de nuevo les enseñaba como solía. ¿Sí? Este siempre fue el propósito de Jesús, incluso ya terminando su ministerio, porque ya desde el capítulo 10 comienza ahora sí a terminar su ministerio, siempre lo vamos a encontrar enseñando. Siempre va a ser enseñando, predicando el Evangelio, enseñando y enseñando. En medio de esas enseñanzas que Jesús estaba dando, dice el versículo 2, que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. O sea, esta pregunta que le hacen los fariseos no es que ellos quisieran que se les resolviera una duda sincera que tuvieran, una duda genuina, sino que como ya lo hemos visto varias veces, los fariseos se acercan a él para preguntarle, pero para tenderle una trampa, para que él se equivoque, como para acorcharlo, como decimos nosotros. Se acercan y le hacen una pregunta para acorcharlo o para ponerlo en contra de algunas personas. Y esa pregunta fue si era lícito al marido repudiar a su mujer. Si era lícito para el marido repudiar a su mujer. Esta palabra repudio quiere decir divorcio. Es la misma palabra, es el mismo significado, sino que repudio era específicamente lo que hacían los judíos. El divorcio de ese entonces no es igual al divorcio de hoy día. El divorcio de hoy día tiene una cantidad de amparos de la ley, se ampara a la mujer tiene que, se hace la repartición de los bienes, etcétera, etcétera. En ese tiempo el divorcio no era así. El divorcio simplemente era una carta que el hombre firmaba, se la daba a la mujer y la mujer quedaba libre para casarse con otro hombre. Eso básicamente era el divorcio. Ahora, la pregunta de los fariseos, tengamos muy presente acá, no era si el divorcio estaba permitido, era si era lícito al hombre, al marido, repudiar a su mujer, pero por cualquier causa. Sino que esto acá Marcos lo omite, sin embargo en Mateo 19, versículo 3, dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué Marcos omite la frase por cualquier causa? Por el público de Marcos, que era romano. Los romanos no iban a entender cosas de la ley. Por eso Marcos omite esto y simplemente resume la pregunta a si es lícito que el hombre se divorcie de su mujer. Pero la pregunta completa fue
si era por cualquier causa, si el hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier causa. Acá tenemos entonces una pregunta bastante interesante. Recordemos, mis hermanos, no es si el divorcio está permitido, sino bajo qué causales el divorcio está permitido. Esa fue la pregunta de los fariseos para Jesús. ¿Por qué le hacen esta pregunta? Bueno, recordemos, mis hermanos, que al principio del ministerio de Jesús, Juan el Bautista fue asesinado por Herodes, el tetrarca Herodes, por causa de su mujer. Aquí su mujer le cogió bronca a Juan, para que la entendamos, porque Juan le estaba condenando la relación de Herodes con la mujer de su hermano. Eso ya lo vimos anteriormente, pueden ir allí al canal de YouTube a ver las primeras enseñanzas donde hablamos de Juan el Bautista. Estuvimos estudiando todo este tema. Pero en todo caso, como Juan estaba en contra de ese matrimonio de Herodes con la mujer de su hermano, porque era adulterio, entonces la mujer de Herodes se enojó contra Juan y pidió la cabeza de Juan el Bautista. Por eso murió Juan. Entonces, esto era un tema que puede que estuviera como candente en este tiempo. Ya habían pasado algunos años, de pronto 1 año y medio, 2 años después de eso, pero querían tentar a Jesús. Entonces, esta era una de las razones por la muerte de Juan, pero la razón principal de la pregunta de los fariseos a Jesús acerca del divorcio es por las dos corrientes de pensamiento que habían en este tiempo en cuanto al divorcio. En este tiempo habían dos corrientes de pensamiento por parte de dos rabinos reconocidos que interpretaban las escrituras. Una de las corrientes de pensamiento era la del rabino Shammai y la otra era la del rabino Hillel. Estos dos rabinos habían interpretado el divorcio a partir del libro de Deuteronomio y le habían dado un significado a este pasaje. Entonces, el rabino Hillel mantenía un punto de vista muy popular, muy bien aceptado entre todos, pero el rabino Shammai mantenía un punto de vista mucho más estricto y muy poco popular. O sea, lo normal en esta época del primer siglo, era que los judíos se divorciaran mucho por cualquier causa. Incluso era muy normal que un hombre tuviese demasiadas esposas, no a la misma vez, sino que hubiese tenido un gran historial de mujeres de las que se divorció. Eso era lo normal en esta época, que el divorcio fuera muy normal y que los hombres hubiesen tenido ya muchas esposas en el pasado. Precisamente por la divulgación de esta corriente de pensamiento liberal del rabino Hillel, que era la más aceptada en la cultura judía. Entonces acá vemos cómo le hacen esta pregunta. Le hacen esta pregunta para tentarle, para que él se equivocara y también para que él tomara partido por una de las dos posturas. Porque si Jesús tomaba partido por uno de los rabinos, se iba a poner en contra de los otros, y si se ponía a favor del otro, se iba a poner en contra de los otros. Entonces eso iba a armar una trifulca en el pueblo, e iba a ser mucho más fácil que arrestaran a Jesús para que lo mataran. ¿Verdad? Que siempre tiene un trasfondo. Todas las intenciones de los fariseos, las preguntas, lo que le dice, siempre tiene una intención detrás. Y era obviamente deshacerse de Jesús, porque desde el principio quisieron eso. Bueno, estas dos corrientes de pensamiento en cuanto al divorcio se basan en la interpretación de Deuteronomio capítulo 24. Vamos a ir allí a Deuteronomio un momento para leer. Deuteronomio capítulo 24. En los primeros dos versículos, versículos 1 y 2, está el mandamiento según la ley acerca del divorcio. Y dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Esto es básicamente el mandamiento de la ley acerca de el divorcio, acerca de la carta de divorcio que el hombre le daba a la mujer. ¿Cuál es el meollo del asunto acá? ¿Por qué causa como tanta controversia este pasaje entre los judíos de esta época? La palabra que causa controversia acá es la palabra indecente. Entonces lo que ellos se preguntaban era, ¿qué quiere decir indecente? ¿O qué cosas o qué actos abarcan la palabra indecente? Resulta que el hombre se casa con la mujer y en su noche de boda, cuando van a consumar el matrimonio en el lecho conyugal, cuando van a tener relaciones sexuales, el hombre analiza a su esposa y si el hombre halla una cosa indecente en ella, se puede divorciar de ella. Estoy hablando según la ley de Moisés, no hoy día. Según la ley de Moisés, eso era así. El hombre entonces, si veía una cosa indecente en su esposa, se podía divorciar de ella. Entonces la pregunta era, ¿qué es una cosa indecente? Aquí está el punto del debate. Y de aquí salen las dos posturas. Había más posturas, pero las dos principales eran las de Shammai y Hillel. De Shammai, ¿qué decía? Bueno, Shammai decía, esta palabra indecente quiere decir cosas inmorales muy graves, como inmoralidad sexual, adulterio. Eso quiere decir, si el hombre se casa con su mujer y se da cuenta que ella fue adúltera o que ella cometió fornicación, entonces se puede divorciar de ella. Esto representa un problema porque recordemos que ¿qué generaba el adulterio según la ley? ¿Cuál era la penalidad, la pena, el castigo por el adulterio según la ley? La lapidación, ¿cierto? Tenían que matar tanto a la mujer como al hombre. Entonces esta postura de este rabino podía no ser muy viable, porque realmente si una mujer era sorprendida en adulterio, no es que el hombre le daba carta de divorcio, no es que la mataban. Y ya con la muerte de la mujer, el hombre quedaba libre para volverse a casar. La postura del rabino Hillel, la otra postura, era que esta palabra indecente quería decir prácticamente cualquier cosa que no le gustara de su mujer. Incluso según los escritos de la tradición judía, desde que el desayuno no le gustara o le dañara el desayuno, se podía divorciar. Voy a leerles precisamente lo que dice. La segunda postura dice que es por cualquier cosa que no le gustara de su mujer. Que si una esposa echaba a perder un platillo, que si ella divagaba por las calles, si ella hablaba con un hombre extraño, si ella hablaba irrespetuosamente de las relaciones de su esposo en una audiencia, si ella era una mujer peleonera, y una mujer peleonera precisamente era definida como una mujer cuya voz podía ser escuchada en la siguiente casa. Esto era causa de divorcio según esta postura. O sea, cualquier cosa. El hombre la ve en la calle hablando con alguien que no le cae bien y se puede divorciar de ella. Le quemaba el arroz y se podía divorciar de ella. En este tiempo pues no comían así como hoy. Pero por cualquier causa se podía divorciar de ella según esta postura. Entonces, como habían estas dos posturas, una más liberal y una más conservadora, aunque la liberal era la más aceptada, le hicieron esta pregunta a Jesús para ver él qué postura de las dos cogía. ¿Sí? Había una tercera postura,
mucho más liberal, que era de un rabino llamado Akiva. Y aún fue más allá al decir que significaba que un hombre podía mirar a una mujer que era más hermosa delante de sus ojos que su propia esposa y se podía divorciar de su esposa. Entonces vean que habían varias posturas en esta época, unas más liberales, unas más conservadoras, pero era un tema que no estaba concluso. No era que esto es así, así y ya. No. Había todavía un poco de confusión y había diversidad de opiniones. Entonces, veamos que el tema de controversia no es el divorcio, sino la causa. La causa. El divorcio estaba permitido. Permitido y con eso no había ningún problema. Es la causa. El por qué se podía divorciar el hombre de su mujer. ¿Sí? Ahí está. El libro de Deuteronomio, precisamente no quiere decir, no habla del divorcio en cualquier momento. El libro de Deuteronomio no habla del divorcio en cualquier momento. Habla de ese momento, porque veamos que en Deuteronomio dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, está hablando de esos primeros momentos de la relación conyugal. Está hablando precisamente de esos primeros momentos de la boda. ¿Sí? Si en ese tiempo donde el marido está pasando ese momento de intimidad con su mujer, en esos primeros 2 años, entonces, ¿qué sucedía? Que el marido, si veía alguna cosa indecente en ella, se podía divorciar. Vimos que la primera postura, la que era más conservadora, la que hablaba del adulterio, no es viable, porque el adulterio de por sí implica la muerte de la mujer, en este caso. Levítico 20:10 dice, si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Sí? La pena estaba clara. El castigo, según la ley, para los adúlteros era la muerte. Entonces esta palabra indecente, algo indecente, era una palabra muy amplia. Podía significar muchas cosas, pero generalmente apuntaba a algo sexual. Según el contexto, esto lo más probable es que apunte a algo sexual. ¿Por qué era tan aceptada la postura liberal? Pues porque era lo que más le convenía al hombre. Al hombre, ¿qué era lo que más le convenía? Cuando se aburriera de su mujer, la dejaba y se casaba con otra. Por eso era más aceptada, no porque fuera más razonable, sino porque iba más conforme al pecado del hombre, a la naturaleza de pecado del hombre. Entonces, esta palabra indecente, según lo que vamos a ver más adelante, se refiere a algo más inclinado a lo sexual. Por ejemplo, si la mujer había tenido otro esposo y por lo tanto no era virgen, el hombre le daba carta de divorcio. Si el hombre se daba cuenta que su esposa no era virgen, le podía dar carta de divorcio. Por ejemplo, si la mujer había sido violada, según la ley, si la mujer es violada, es el varón que la viola, el que debe morir. La mujer no debía morir. Si la mujer había sido violada y su esposo se da cuenta que no es virgen, le podía dar carta de divorcio. Eso es algo indecente según Deuteronomio, o eso era como se hacía en la época. Entonces esto habla de algo inmoral en la mujer. ¿Sí? Tengamos siempre en cuenta esto, que es muy central y que debemos entender. Esto está hablando de algo inmoral en la mujer. Si el hombre encuentra algo inmoral en la mujer, le da carta de divorcio. ¿Sí? Acá estamos hablando de lo que la mujer hace o es.
algo inmoral, el hombre le da carta de divorcio. O sea, en este caso, el inocente es el que le da causa de divorcio. El hombre, sí, según la ley, el hombre es el que da carta de divorcio, no la mujer. Ujú. Entonces, eh, esto fue para poner un poquito en contexto acerca del divorcio según la ley. Versículo 3 al 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Vean qué interesante, o sea, los fariseos le preguntaron conforme a sus tradiciones, conforme a la tradición de este rabino o conforme a la tradición de este otro rabino. Pero Jesús, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Moisés? O sea, Jesús no le dijo, listo, muéstrame los manuscritos de este rabino, de este otro rabino, vamos a comparar, a ver cuál tiene más sentido, vamos a filosofar acá. No. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a la Biblia. ¿Qué dijo Moisés? ¿Qué dijo Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Pues respondieron acertadamente, eso era lo que decían de Deuteronomio. Dar carta de divorcio y repudiarla. Aquí entonces estamos viendo que esto es la ley, esto no lo vamos a aplicar a la iglesia gentil. Estamos viendo la ley, Deuteronomio, estamos viendo, porque si esto lo aplicáramos a la iglesia gentil, pues tenemos que apedrear a los adúlteros, ¿cierto? Pero no hacemos eso. El divorcio entonces era una carta que le permitía casarse con otro hombre, eso era el repudio, ¿sí? Eso era el repudio, no es el divorcio actual. Y los fariseos acá responden correctamente. Lo que dijo Moisés fue dar carta de divorcio y repudiarla. Versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. O sea, lo que Jesús les está diciendo era que este mandamiento que les había dado en la ley en Deuteronomio fue una concesión de parte de Dios por causa del pecado del hombre. O sea, que esto no era una obligación, no era una obligación divorciarse por estas causas, sino un permiso que dio Dios al hombre por causa del pecado y la dureza del corazón del hombre. De tal forma que Dios le da entonces al hombre la capacidad de decidir, esto me parece que no lo voy a soportar, no lo voy a aceptar y le doy carta de divorcio a mi esposa. Entonces debemos entender esto también. Esto es una concesión, no es la voluntad perfecta de Dios. Sí, es una concesión de parte de Dios hacia el hombre. Por causa de la dureza del corazón del hombre, Moisés permitió que el varón se divorciara de la mujer. ¿Sí? Pero vean lo que dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Entonces acá Jesús ya no va a apelar a la ley de Moisés, ni va a apelar a los rabinos ni a nada. Va a apelar a algo que fue antes de la ley, la creación, la naturaleza propia del hombre. Va a apelar al Génesis, donde dice, según la ley el hombre se puede divorciar de su mujer. Pero al principio esto no fue así. O sea, lo que quería Dios no era esto, sino que dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús apela primero a la ley. Y les dice, sí, el mandamiento está ahí, está vigente, pero fue por causa de la dureza del corazón del hombre. Pero Dios no quiere que ustedes hagan eso, porque en esta época se están divorciando así como si fuera un juego. Están tratando a la mujer como si fuera un objeto. No, esta ya no me gusta la otra, ya no me gusta la otra. Entonces Jesús les dice, no, esto no es lo que quiere Dios. Lo que Dios quiere es que se siga el orden establecido desde el principio. Que el hombre deje padre y madre y que se una a su mujer y que sean una sola carne y que no se separen nunca.
El divorcio fue una concesión de Dios. Pero la voluntad de Dios es que el hombre no se separe nunca de su mujer. Esa es la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios siempre fue que nunca se divorciaran. Y acá la justificación ya no está en la ley de Moisés. Está en el Génesis, que fue antes de la ley. O sea, Jesús apela a la naturaleza con la que fue creada el hombre y la mujer. Que se unieran y que estuvieran unidos para siempre. Que el matrimonio no es un juego. No es como yo cambiar de operador telefónico. Que el matrimonio es algo serio para Dios. Y que nunca va a ser la voluntad de Dios para una pareja. El divorcio. ¿Sí? Entonces, hay que entender varias cosas. Un matrimonio que se divorcia está yendo en contra de la voluntad perfecta de Dios. Eso es un hecho. ¿Sí o no? El matrimonio que se divorcia está yendo en contra de la naturaleza con la que fueron creados el hombre y la mujer. También es un hecho. Sin embargo, por una concesión, por causa del pecado del hombre, se abre una pequeña puerta donde el divorcio no es totalmente prohibido, sino que por unas causas muy extremas se puede llegar al divorcio. Pero antes de que se llegue al divorcio, ese matrimonio debe luchar hasta el final por mantenerse juntos. Esto es lo que Dios quiere para los matrimonios. El divorcio no es, como muchos lo dicen, una opción. Hermanos, no podemos ver el divorcio como una opción, sino como una última decisión, lo último que debamos hacer. Así es. ¿Sí? El divorcio siempre va a ir en contra de lo que Dios quiere para el hombre. Pero por causa del pecado del hombre se abre una pequeña puerta. Una pequeña puerta de parte de Dios, que la vamos a ver un poco más adelante. Entonces, acá estamos viendo que Jesús les enseña, según la ley se pueden divorciar. Pero ustedes tomaron una palabra y la usaron como a ustedes se les dio la gana. Y listo, una cosa indecente ya es cualquier cosa para ustedes. Y Jesús acá les dice, por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento, pero al principio no fue así. ¿Sí? Luego de allí se va y dice que en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Versículo 10 al 12. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio con ella. Contra ella, perdón. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Acá en Marcos, no se abre ninguna puerta para el divorcio. Jesús lo deja muy claro. Cualquiera que se divorcie de su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Pero, ¿por qué? Porque Jesús está hablando de esa manera en la que lo estaban tomando los fariseos, por cualquier causa. Y según el rabino Hillel, que era la interpretación más expandida en ese tiempo, por cualquier causa. O sea, me quema el arroz, divorcio. Está hablando con un hombre que me cae mal, divorcio. Jesús les dice, no, si se divorcian así, se vuelven a casar, están adulterando. Si ustedes se divorcian por cualquier causa y se vuelven a casar, están adulterando. ¿Sí? Y si la mujer se
separa de su marido y se casa con otro, también está adulterando. Porque para empezar, la mujer no podía no podía dar carta de divorcio. Y segundo, si también se divorciaba de su marido y se casaba con otro hombre, se sigue quemando el arroz, también está adulterando. Claro, y tiene mucho sentido. De hecho, la, la unión, la unión se consuma en el hecho conyugal, en la relación sexual. Si no hay relación sexual, no hay unión de cuerpos. Es necesaria la relación sexual en el matrimonio. Por eso eso de la perfecta virginidad en María es una tontería. Permítanme la expresión. Si María no tuvo lecho conyugal con su esposo, ese matrimonio simplemente no es válido. María no pudo haber sido perpetuamente virgen porque estuviera yendo en contra del matrimonio establecido por Dios. Y en el lecho conyugal se hacen una sola carne, los dos, el hombre y la mujer. Vamos a ir a Mateo 19, versículo 9, donde podemos ver esta misma escena un poco más completa. Mateo 19, versículo 9. Aunque quisiera leerlo, quisiera leer todo el pasaje. Vamos a leer, mis hermanos, desde el versículo 4. Desde el versículo 4 hasta el 9. Listo. Dice así la palabra del Señor. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Veamos que acá ya se da la excepción en cuanto al divorcio. Cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación. Salvo por causa de fornicación. ¿Cuál sería la fornicación en el caso del matrimonio? Sería el adulterio. Recordemos que fornicación es toda relación sexual fuera del ámbito matrimonial. ¿Sí? Entonces acá Jesús está diciendo, como ustedes lo están haciendo definitivamente está mal. Eso de repudiar a sus mujeres por cualquier causa está mal. Y si ustedes se están casando con otra mujer, están adulterando y están pecando contra todas las mujeres, contra su esposa, especialmente contra la primera, ¿cierto? Entonces, él les dice acá, ¿yo para dónde me vine? El divorcio no es lo que Dios quiere para ningún matrimonio, pero por causa de la dureza del corazón del hombre, solamente por causa de adulterio, de fornicación. ¿Por causa de fornicación de quién? De la otra persona. Recordemos que acá estamos hablando de el hombre le da carta de divorcio a su mujer por lo que su mujer hizo. Eso no es que no, es que yo le fui infiel, yo le voy a dar carta de divorcio, no. Es lo que la otra persona hizo. Si la mujer cometió fornicación, entonces el hombre puede darle carta de divorcio. Si la mujer le fue infiel, puede darle carta de divorcio. Si la mujer cometió bestialismo, le puede dar carta de divorcio. Si la mujer cometió incesto, carta de divorcio. O sea, eso no es con otra persona. Cualquier tipo de inmoralidad sexual, fornicación, sea con animales, sea con personas, ¿cierto? O cualquier tipo de inmoralidad sexual, el hombre le da carta de divorcio a la mujer.
El inocente es el que le da carta de divorcio. Recordemos esto, mis hermanos, siempre, muy presente. ¿Por qué la única excepción es la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual? Por la misma razón por la que el matrimonio es la unión de dos personas en una sola carne. Porque cuando la otra persona va y se acuesta con otra persona, si mi cónyuge va y se acuesta con otra persona, está rompiendo el lazo que tenía conmigo del lecho conyugal. Como se rompió ese lazo del lecho conyugal, entonces ahí hubo una ruptura. El pecado rompe por la infidelidad y el hombre por eso tiene la libertad de darle carta de divorcio. Y por eso es la única causa. Y por eso es la otra persona la que es afectada por el divorcio. Y por eso es el inocente el que da carta de divorcio, no el que lo hace. El que comete el adulterio debe buscar reconciliarse con su pareja, con su cónyuge. El inocente es el que acepta o no acepta. Ahora, la voluntad de Dios, mis hermanos, es que no se divorcien, así le haya sido infiel. Esa es la voluntad de Dios, que no se divorcien, que arreglen las cosas y que el matrimonio pueda seguir adelante. Eso es lo que quiere Dios. Pero si definitivamente la persona no acepta seguir viviendo con su cónyuge, tiene esa salida de darle carta de divorcio. Pero nunca va a ser esto visto como algo bueno. Siempre, mis hermanos, el matrimonio que se acaba es una tragedia. Siempre. Por eso lo que debe buscar tanto el hombre como la mujer es arreglar sus problemas matrimoniales. El hombre tiene como mandamiento perdonar a la mujer si la mujer le es infiel y la mujer tiene como mandamiento perdonar al hombre si el hombre es infiel y procurar vivir con ella o con él. Ese es el mandamiento. Si no es capaz de seguir viviendo con él o con ella, la salida está de darle carta de divorcio. Bueno, en cuanto a la pregunta del hermano, eh, a ver, el perdón siempre, o sea, no se negocia, se debe perdonar el 100% de las veces. Otra cosa es seguir conviviendo con la persona, eso es algo muy diferente. Digamos, si mi cónyuge a mí me fue infiel y yo lo perdoné y consentí en seguir viviendo con él, ya esa fue mi decisión. Si me vuelve a ser infiel y yo digo es que yo lo tengo que perdonar, eso no quiere decir que yo tenga que seguir viviendo con él. Yo me puedo divorciar, pero yo también puedo seguir viviendo con él. ¿Sí? Eh, pero sea sí o sea no, hay que perdonar. O sea, el perdón no es seguir viviendo con él. La palabra perdón es dejar la acusación, dejar de acusar y sanar el corazón en cuanto a eso. Ahora, una cosa muy distinta es seguir viviendo con él. Yo lo puedo perdonar una, dos, tres veces, pero yo tengo la capacidad de divorciarme de mi cónyuge si sigue cometiendo fornicación en contra del matrimonio. Claro, sí. Sí, a ver, lo ideal, como yo le decía, bueno, como lo digo yo, no, como dice la Biblia, lo ideal es que se solucionen estos problemas. Si si mi cónyuge me fue infiel, lo ideal es que podamos superar eso y no nos divorciemos. Ahora, si mi cónyuge me sigue siendo infiel con la excusa del perdón, o yo me veo obligado a seguirlo perdonando porque es lo que Dios quiere, ya eso entraría en otro ámbito y es que esa persona pues no está arrepentida de lo que hizo. Como tú lo dices, pues obviamente ahí lo ideal cuando la persona no está arrepentida de lo que hizo, pues sería divorciarse. Porque es que están atentando contra la institución del matrimonio y están dando muy mal testimonio. O sea, ese matrimonio va a ser peor que bien. ¿Sí?
Una cosa es que suceda una vez, que se perdone, pero, o sea, si es algo recurrente, pues la otra persona está jugando con el matrimonio. Claro, es verdad lo que tú dices. Y en cuanto a la pregunta de la hermana, ya ahí entramos en otro tema que Pablo explica en 1 Corintios capítulo 7, donde habla de otras causales para la separación. Ahora, causales de divorcio, tenemos esta, de la fornicación, del adulterio, y la del abandono por parte de un incrédulo, que Pablo lo explica en 1 Corintios 7. Si el incrédulo te abandona o no consiente en vivir contigo, tú le aceptas la carta de divorcio. Ahora, en otros casos extremos de abuso físico, psicológico, cosas muy extremas, donde la otra persona no está dispuesta a abandonar esas prácticas, es necesario que la persona primero lo denuncie a las autoridades por su bien y segundo, pues que se separe. Porque es ilógico que siga estando con un hombre que la va a matar o con una mujer que golpea al hombre, que también se ve. Es ilógico. Tiene que denunciarlo a las autoridades. Que eso no es que somos cristianos, no. Tiene que denunciarlo a las autoridades, porque eso es un delito. Y segundo, debería separarse de él. Debería separarse de él. Ahora, en cuanto al divorcio, sería válido si la otra persona se divorcia. Si no, no se podría volver a casar, porque no hay divorcio, hay una separación. Hay una separación que es diferente. ¿Sí? Causales de divorcio solamente serían en cuanto a la fornicación, el abandono. El abandono. En cuanto a la separación, hay muchas más causas. Cada tema, eso debe verse, cada tema, cada situación por separado. Eso no, aquí no vamos a dar una regla para todo porque sería irresponsable de mi parte. Pero según la Biblia hay más causales de separación, pero en cuanto al divorcio como tal y el recasamiento, en cuanto a las únicas causales son fornicación y abandono. Y abandono. La otra persona se fue, simplemente, listo, ahí hay un divorcio. Si el esposo la golpea, todo, debe haber una separación. Si el esposo ya no va a volver con ella, ahí entonces hay un divorcio porque la abandonó. ¿Sí? Entonces vean que esto es un tema más complicado, hay que tomarlo con pinzas, hay que tomar cada situación, hay que tomar muchas cosas. ¿Sí? Eso sería en cuanto a eso.